Señor presidente, la cuenta. Han ingresado dos mociones, una moción de los honorables senadores señor Moreira, señora Bensbergen y señora Van Rieselbergen y señores Durana y Pérez, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que incorpora al fiscal nacional del Ministerio Público como sujeto de acusación constitucional. En segundo lugar, moción de los honorables senadores señor Arboe, señora Allende, señores Durresti, Elizalde y Latorre, con la que inician un proyecto de reforma constitucional para eliminar la referencia a la exención de contribuciones. Oficios de la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual entrega su opinión respecto al proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente y otras normas que indica. Comunicaciones del honorable senador señor Guillé, mediante la cual solicita se invite como expositores a 3 representantes de la mesa técnica de la sociedad civil a la sesión en que la comisión discuta los proyectos de reforma constitucional refundidos que modifican el capítulo 15 de la Constitución Política de la República e indica los nombres de las personas: la presidenta de la Fundación Chile de Pie, señora Fabiola Aliante, la vocera coordinadora 40 horas, doña Macarena Ortega, y el vocero COSOC de la Administración Central del Estado, señor Alejandro Reyes. Finalmente, de la coordinadora de la plataforma Poder Decidir, señora Laura Quintana, mediante la cual solicita exponer en las sesiones que la Comisión estudie los proyectos de reforma constitucional individualizados precedentemente. Eso respecto de la cuenta. Señor. Muy bien, ¿alguna observación de la cuenta? No, muy bien. Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, la tabla del día de hoy está convocada para iniciar el estudio en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que especifica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica la pena de inhabilitación contemplada en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal. A esta sesión ha sido especialmente invitado el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, que viene acompañado por el jefe de la División Jurídica, don Sebastián Valenzuela, y la jefa de la Unidad Jurídica del Subdepartamento de Filiación Penal de Registro Civil, señora Soledad Ávila. Haremos pasar a los asesores de los parlamentarios, están todos acá, ya. En honor al tiempo, yo tengo preparada una relación, o a lo mejor le damos la palabra al gobierno para... Sí, señor ministro. Gracias, señor secretario. Ya. Gracias, presidente. Gracias por incorporar este proyecto en esta sesión. La verdad es que es un proyecto muy sencillo, pero muy importante. Ustedes recordarán que en el año 2012 se aprobó un proyecto de ley en virtud del cual todas las personas que fueran condenadas por cometer abusos sexuales en contra de menores de edad quedarían en un registro especial que comúnmente se denomina el registro de pedófilos, pero es un registro de ofensores sexuales, con el propósito de que quienes estaban en ese registro tuviesen prohibición de trabajar en lugares donde hubiese menores de edad. Esta prohibición de trabajo era para resguardar la indemnidad de los niños, niñas y adolescentes, y para garantizar eso se creaba este registro, en virtud del cual, por ejemplo, los colegios, las sociedades, los grupos de transportistas escolares pudieran verificar, y estaban obligados a hacerlo, antes de contratar a una persona para los efectos de evitar que esa persona fuera contratada si estaba en ese registro. Ahora bien, este registro empezó a funcionar y sin lugar a dudas ha sido una gran contribución. No obstante, con el correr de los años se descubrieron 2 tipos de situaciones que hacían difícil su éxito. Por una parte, que había un problema de transmisión de datos entre el Poder Judicial y el registro civil, que lleva este registro de inhabilidades, lo que significaba que había personas que no quedaban registradas por problemas de conexión, por problemas de distinta naturaleza. Esa situación administrativa nosotros la analizamos y sentamos en una mesa al Poder Judicial con el registro civil y todos esos problemas administrativos quedaron debidamente subsanados. Sin embargo, eso no era suficiente porque el otro problema que existía era que los jueces que tienen la obligación, cada vez que condenen a un menor de edad por un crimen o simple delito, que ordena a una persona, por un crimen o simple delito sexual cometido en contra de un menor, tienen la obligación de declarar esta inhabilidad accesoria, esta pena accesoria de inhabilidad de trabajo. Y si no la comunicaban, llegaba la sentencia al registro civil condenatoria, pero no llegaba con la pena accesoria.
Algunos le decían, bueno, pero ¿por qué no la registran ustedes? Porque el registro civil no puede determinar las penas. Eso tiene que estar en el fallo judicial. Y como no estaba en el fallo judicial, estas personas quedaban afuera. De nuevo, no eran muchos. Estamos hablando de un registro que lleva 8.000 personas y probablemente eran poco más de 100 las que quedaban fuera. Con los arreglos administrativos se redujo, pero todavía quedaban personas fuera de esto. En consecuencia, nosotros cuando advertimos que no íbamos a resolver este tema solo por medidas administrativas como las que se implementaron, es que presentamos este proyecto de ley en noviembre pasado, cuyo propósito y su objetivo central es evitar que no esté el 100% de las personas. Y adicionalmente le incorporamos otros objetivos que voy a describir a continuación. ¿Cómo queremos evitar que las personas que sean condenadas por haber cometido delitos sexuales en contra de menores queden fuera del registro? Primero, obligando por ley al fiscal, cada vez que solicita respecto a una persona que sea condenada por un crimen o simple delito en materia sexuales en contra de menores, que además solicite al juez que también se le imponga la pena accesoria de inhabilidad de trabajo y que ésta quede en el registro. En segundo lugar, obligamos al juez que cada vez que condene a una persona por haber sido autor de un delito sexual en contra de menores, quede en la sentencia registrada esa circunstancia y por lo tanto obligamos al juez a que la incorpore. Le damos también al fiscal un recurso especial, una especie de recurso de reposición breve y rápido en caso de que el juez no lo haga, de manera de que sea posible corregir ese fallo si por alguna razón el juez no lo hace. Y para cerrar el círculo obligamos tanto al fiscal nacional a dar instrucciones para que los fiscales cumplan con esta disposición y a la Corte Suprema a que dicte un acto acordado para asegurar el cumplimiento de esta norma. Esta es como la primera gran modificación que nos permitiría garantizar que cuando llegue el fallo al registro civil quede con claridad la definición que le corresponde hacer. Esa es una línea. La segunda línea dice relación con las inhabilidades que se establecen. Hoy día las inhabilidades de trabajo son perpetuas para menores de 14 años y relativa para entre 14 y 18. Es decir, si una persona cometió un abuso sexual, un delito sexual en contra de un menor de 15 años, queda con una inhabilidad de solo 10 años de trabajo. Nosotros creemos que, dada la circunstancia y la reincidencia elevada que existe en este tipo de delitos, no deberíamos hacer la distinción. Y por lo tanto, hemos aprovechado la revisión de esta legislación para incorporar también como una inhabilidad perpetua a todo aquel abuso sexual que se cometa en contra de un menor de 14 a 18 años, que hoy día es de 10, para que en el futuro sea también como el menor de 14 perpetua. Segundo cambio. El tercer cambio dice relación con cambios en el registro mismo. Hoy día este registro forma parte del registro de condena. Hay como una sección. Y sucede el siguiente problema. Cuando una persona borra sus antecedentes penales, elimina sus antecedentes penales conforme a la ley, de paso, al eliminar sus antecedentes penales, se elimina el registro de la inhabilidad, aunque ésta sea perpetua. Y por lo tanto, de esa manera termina burlándose el objetivo de la perpetuidad y que ahora vamos a extender. Entonces estamos, por esta ley, creando un registro aparte de inhabilidades especial, de manera que haya un registro de condena y un registro para las inhabilidades. En consecuencia, si se produce la eliminación de una persona del registro de condena, no queda eliminada del registro de inhabilidades, con lo cual evitamos que por esta vía se burle ese propósito. Y finalmente, el último cambio dice relación con atribuciones que se le dan a los seremis de educación y de transporte para que estos puedan estar fiscalizando y asegurando el cumplimiento de las normas respecto a los establecimientos escolares y los grupos
de transporte escolar, de manera de asegurar que no puedan estar contratadas ninguna persona en una o en otra calidad. Y con eso aseguramos también otro control, más bien de carácter administrativo, del cumplimiento de estas normas en establecimientos escolares y en transporte escolar, que son los dos grandes grupos de trabajo en relación a menores que pudieran estar en la lista de los inhabilitados para trabajar en ese ámbito. Esto es básicamente la transformación. Creemos que es un proyecto de mucho interés, va en la línea que hemos estado aprobando medidas de protección a menores por abusos sexuales, imprescriptibilidad, como señalamos. Tenemos otro proyecto que hemos presentado que elimina la posibilidad de rebaja de condena a quienes son condenados por delitos sexuales. Ese es un proyecto que entró a la Cámara y que va en la misma línea de ir siendo cada vez más severo respecto de los abusadores sexuales en contra de menores de edad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Eso es, presidente, básicamente el proyecto, y ya entrando a su detalle, Sebastián podría ir precisando algunos aspectos más puntuales respecto de esta iniciativa. Bien, muchas gracias, señor ministro. A ver, lo que corresponde ahora es la aprobación en general de este proyecto. Este es un proyecto altamente esperado, creo que felicitar al gobierno por haberlo hecho. Creo que esto es parte de una corrección a la aplicación práctica de la medida de la creación del registro de abusadores que se hizo por allá por el año 2012, ¿no? En consecuencia, que se vieron algunos casos donde había personas que habían sido condenadas, pero por alguna razón no estaban sus inhabilidades y por lo tanto estaban trabajando como transportistas escolares. Esto es lo que hace, o en establecimiento educacional, esto lo que hace es corregir eso. Así que es de alta importancia porque tiene mucho impacto, sobre todo en establecimientos educacionales, jardines infantiles y transporte escolar. Así que, bien, señor secretario, tomemos la votación en general. Muy bien. Se pone en general, entonces, en votación en general, el proyecto de ley ya indicado. Senador Alaman. Senador Elizalde. Quiero felicitar al gobierno y al ministro por esta iniciativa y obviamente voto a favor. Muy bien. Felicitaciones en estos días. Estoy acostumbrado yo, 2 días de felicitaciones. Oye, por eso le pusimos el micrófono. Me pedí reunión al presidente hoy día para presentarle mi renuncia, porque este es el minuto de irse. No diga eso porque está... oiga, no diga eso porque hay varias que están saliendo y además como están metiendo... Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado en general esta iniciativa de ley. Aprobado el proyecto. Bien, ministro, muchas gracias. Sebastián, muchas gracias a todo el equipo del Ministerio de Justicia, muchas gracias. Vamos entonces a pasar a la sala cuanto antes para que se haga el plazo para presentar indicaciones y vamos viendo el detalle del proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.